Bueno, buenas noches. Para empezar, es un gusto para mí saludarle. Mi nombre es Josué Daniel Axpaca Armas y soy de cuarto perito electrónica A. El día de hoy miraremos sobre el tema de trazos de curvas y circunferencias en proyección. Pero antes de tenemos que conocer algunos temas, ya que por lo visto este trazo de este tema en lo que se basa es naturalmente en los conceptos de qué es axometría y isometría, ¿verdad? Entonces veremos ahorita. Bien, primero antes que todo, la axometría eh, es un tipo de proyección paralela que se utiliza para crear el dibujo de un objeto en la perspectiva, donde el objeto se gira a lo largo de uno o más de sus ejes con relación al plano de proyección. Cuando se refiere a los ejes es cuando el dibujo está o quiere ser un plano tridimensional. Entonces, con lo cual se puede ver de tres dimensiones, así como también está la isometría. La isometría también es, como se podría decir, que es una aplicación de matemática entre dos espacios métricos que conserva las distancias entre los puntos. Eh, o sea, categoriza, o sea, las los espacios métricos de un objeto que se quiera dibujar, el cual tiene planta, elevación y perfil. Este se podría considerar que tiene los tres puntos del eje X, Y y Z. Entonces miremos qué concepto nos trae esta presentación. Bien, los principios básicos para el trazo de curvas y círculos en las proyecciones axonométricas es el primer paso es en las proyecciones axonométricas frecuentemente es necesario proyectar formas circulares, las cuales para ser bien representadas ya no aparecerán en forma circular, es decir, ninguna circunferencia ni ninguna otra curva de una pieza aparecerán en su verdadera forma cuando se dibuje una proyección axométrica e isométrica. Los ejemplos están determinados eh, están partidas en cuatro partes y como podríamos observar en esta imagen donde están los diferentes colores de círculos, están representadas la Z, la Y y la X, el cual se basa en los ejes de la axonometría y la isometría. Pasamos al siguiente. Principios básicos para el trazo de curvas. Si el círculo está en la vista plana, al proyectar este en el dibujo se hará de esta forma. Será una tipo óvalo, el cual representará en la vista plana. Si el círculo está en la vista de elevación, al proyectar este dibujo se hará de esta forma. Es una circunferencia de lado que hace ver al espectador que va a ver el dibujo una forma de que está elevado, o esa forma que va a representar esa elevación eh, junto con el lado plano del dibujo, si queremos hacer una circunferencia perfecta. Proyección de un cilindro utilizando las elipses. Bien, para trazar una elipse es necesaria la medida. Uy, tenemos que regresar al primero. Perdón por este inconveniente. Aquí. Bien. Como habíamos dicho, bien podría decirse que este elipse es necesaria la medida del diámetro de la pieza circular. Esta medida será la longitud de cada lado de los dos romboides.
por lo cual nos dice que a la hora de que por ejemplo el eje el eje ya lo tenemos marcado, que es esta línea que está interferiendo entre el perfil y la elevación. Entonces, a la hora de decir romboides, es decir que el dibujo está representado en forma de un rombo, ¿verdad? Para trazar las dos elipses a base de la altura se formará un cubo, utilizando los dos romboides como base superior. Eso se refiere a que el dibujo estará por las dos superficies, ya sea superficie exterior y superficie inferior, el cual como podemos ver en el dibujo está marcando las flechitas de abajo y de arriba. La de abajo representa el romboide, que va a representar es parte de la elevación, y para darle una buena presentación también se necesitará un romboide en el lado de arriba, ¿verdad?, del dibujo. Método para formar elipses. Por lo que se puede apreciar es construir la elipse conociendo dos diámetros conjugados e iguales. ¿A qué se refiere esto? Es que tenemos que saber que cuando son diámetros de la misma medida, tenemos que trazarlos de igual manera. Así, por ejemplo, es un ejemplo, digamos que la circunferencia es de 10 diámetros. De 10 diámetros se parte 4 pedazos con 5 centímetros de cada lado. Cuando nosotros lo vamos conociendo los diámetros iguales, ya conocemos que los dos lados, por ejemplo, del lado izquierdo y del lado derecho, se va a unir para hacer el efecto de elipse. Trazamos paralelas por los extremos por los diámetros conjugados dados y obtenemos así un paralelogramo de rombo, así como dice en la segunda representación gráfica. La primera estamos haciendo, como habíamos dicho, una planta, y más o menos como podemos ver en las líneas, así en donde está la D y la C de arriba, nos podemos enfocar que podría estar armando una circunferencia tridimensional. Dibujamos un cuadrado del lado igual al de Roma. A continuación de uno de los lados de este trazamos las circunferencias circunscritas, lo que habíamos dicho, que se unen las dos partes de la circunferencia para o sea, los dos diámetros iguales, porque como habíamos dicho que los dos se unen porque tienen las partes iguales, como el ejemplo que di hace rato, podemos darnos cuenta que B es igual a más B y X es igual a más X y V es igual a V. Y por último tenemos mediante la circunferencia focal. Esta circunferencia focal es otro tema un poquito más complicado, sí, porque esto sí lleva varios puntos de eje y nos podemos dar cuenta que lleva mucha mucha elevación, mucho perfil. El que varía, esto es solo la imagen solo representa una parte del cual está compuesta el dibujo que se quiere representar. Así que solo le leemos por último. Dice: trazamos las mediatrices de los segmentos así obtenidos, o sea, F1 P1 F1 P2. F1 P1, o sea, se refiere a los dos lados extremo a extremo con F1 y F2 representados, que no serán sino rectas tangentes al elipse. Creo que estos son dibujos que se usan para representar más o menos cuando se quiere usar, es un ejemplo, no sé si estoy mal, tal vez cuando se quiere representar a más de algún helicóptero así tridimensional en las aletas, podría ser.
Las intersecciones de estas rectas con los otros segmentos trazados, que son radios vectores, determinarán diferentes puntos de la elipse, que no son sino puntos de la tangencia de las rectas tangentes trazadas sobre la curva. Esto se refiere a que las líneas, o sea, todo va a tener un punto de inicio y un punto de fin donde el dibujo vaya tomando la figura que quiere a partir de un punto de origen. Y de eso se trata este tema. Todo se basa en axonometría y isometría. Bueno, profe, espero que esté muy bien, espero que se esté cuidando. Feliz madrugada o feliz día. Espero que la esté pasando bien. Y hasta la próxima.